con los partidos políticos, con una rúbrica de trabajo, el 27 de agosto. Esa va a ser la primera evaluación. Después vamos a tener, la puedo presentar a través de un texto o un video, y esto va a ser el día 8 de septiembre. Hay que considerar que en septiembre, de acuerdo a lo que señaló el ministerio, va a haber una semana de receso también. Supongo que va a ser la misma semana de vacaciones de septiembre. No sé si a esa altura habrá una determinación diferente, si vamos a tener que volver a clases presenciales o vamos a terminar el año así. De todas maneras, si hay modificaciones, también se podría alterar estas fechas o las formas de evaluar. El 8 de octubre vamos a tener otra forma de trabajo que va a ser un informe, sobre derechos humanos. El informe lo vamos a trabajar tal como si estuviéramos en clases presenciales. Nos vamos a juntar temprano y les voy a dar, ¿no es cierto?, la rúbrica o la ficha de trabajo, mejor dicho, y ustedes van a avanzar conectados a la plataforma y antes de retirarse me van a presentar un avance. Si lo alcanzan a finalizar, igual les voy a dar un informe corto, no algo largo. Si alcanzan a finalizar, lo dejan listo, si no, lo terminan y me lo mandan cuando terminen, o desde la casa, mejor dicho. Después tenemos el 27 de octubre otra evaluación que va a ser sobre política internacional. Vamos a analizar un caso. El 30 de noviembre, la última, que va a ser un texto, análisis de texto, de algún autor, ¿no es cierto?, que vamos a estar cerrando. La última parte de filosofía política es bien entretenida porque se ven como cosas bien complejas y bien actuales a la vez. Vamos a analizar los narcogobiernos y cómo eso influye negativamente dentro de la sociedad. Y dijo, profe, el Gabriel dijo que al tiro se mete en la clase. Ya. Sí, pues hace tiempo que no vemos a Gabriel. A los que no se habían conectado, chicos, harto ánimo para lo que queda, sea lo que sea. Tratemos de mantenernos en contacto porque las clases igual ayudan y en la medida en que vamos ordenadamente van a poder terminar bien el semestre. Si todo sale tal como lo tiene planificado, me decía Miss Priscila que ustedes deberían estar saliendo el 8 de diciembre. Entonces igual queda poquito. Y como tenemos hartas horas de clase, tengo que hacerles hartas evaluaciones. De hecho, con política igual el primer semestre hicimos como, no tantas, y las últimas las hicimos solamente como tarea. De ahí sé que como me agarré como ciertas notas. Pero ya este segundo semestre nos vamos a ordenar un poco mejor para trabajar cosas más variadas, más diferentes, un informe, afiche, análisis de algún documental o de alguna noticia, cosa que sea también diferente las formas de que ustedes puedan procesar los aprendizajes de la asignatura. ¿Dudas con esto? ¿Dudas? ¿No? Ya. Vamos a partir hoy día con el segundo semestre, con otra, otra temática que es muy relevante de analizar en filosofía política, que es la democracia. Y además del video, acabo de subir una guía, que es una guía de estudio, para que la puedan revisar después, ¿no es cierto? No sé si ustedes tienen una modalidad de descargar las guías, de hacerse como un pequeño resumen en su cuaderno. La idea es que tengan, ¿no es cierto?, algo de respaldo, además de, además de lo que yo puedo hablar acá, porque las palabras se las lleva el viento, como dicen por ahí. Entonces, la idea es que ustedes se hagan, ¿no es cierto?, un pequeño resumen, tal vez con sus propias palabras, a partir de lo que voy diciendo, o que impriman las guías, ¿no es cierto?, y las vayan teniendo como respaldo de aprendizaje. Ya, ahí debiese estarse compartiendo esto, no sé si lo pueden ver todos. Ahí recién dice que se está presentando. Es un poco lento el sistema. Hay que ser paciente. Ya, ahí debiesen estar viendo esto.
Ah, estamos en la clase 56 ya, creo que me comí alguna, puede ser, de filosofía política con tercero medio lectivo. Hoy día vamos a trabajar la democracia. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Vamos a ver a grandes rasgos lo que es esto, porque aunque ustedes no lo crean, tiene muchas aristas y tiene más de una definición o más de una forma de entenderla, por lo cual, ¿no es cierto?, se puede presentar de diferentes maneras. Es como bien flexible la democracia, permite como muchos órdenes políticos sociales dentro de su estructura. Sin embargo, lo que vamos a hacer hoy día es ver a grandes rasgos una definición y también vamos a ver un poco el contexto histórico filosófico en el cual se desarrolló la democracia. Por eso era importante que vieran el video cortito que les presentaba al principio de la clase, que era cómo, en cierta medida, los griegos entendían la democracia. La democracia es una palabra, ¿no es cierto? Es un término griego que es una palabra compuesta por una parte del demos, que significa pueblo, y kratos, que significa gobierno. Entonces, si uno la junta, ¿no es cierto?, sale la palabra democracia, que significaría literalmente el gobierno del pueblo. Es decir, un gobierno, ¿no es cierto?, que lo ejerce el pueblo, o una autoridad donde lo tiene el pueblo. Vamos a ir leyendo esta guía, ¿no es cierto?, para ir entendiendo un poquito. Esta definición que está acá aparece en la Biblioteca del Congreso y nos dice que la democracia, como un régimen político donde la titularidad del poder la ejerce el pueblo a través de mecanismos institucionales. Por mecanismos institucionales o la forma que tiene el pueblo de ejercer, ¿no es cierto?, esta soberanía que tiene, encontramos la posibilidad de elegir a los gobernantes, el hecho de que las democracias permiten que uno vote por quien quiere que lo represente. Esa es como una de las características actuales más descriptivas o más esenciales a la democracia. Por ejemplo, sistema político que no permite eso dentro de un pueblo, no es un sistema que pueda abogarse el nombre de democracia. Eso hay que tenerlo claro. En el mundo contemporáneo existen una pluralidad de ideas, concepciones y usos para el concepto de democracia, como les explicaba recién. En la mayoría de los casos, la palabra democracia es usada no solo como forma de gobierno, sino como sinónimo de libertad, de igualdad ante la ley, de gobierno de mayoría, de justicia social, de fraternidad, de participación, de respeto a las minorías. En cierta medida, la democracia como palabra en sí misma conlleva aspectos valóricos que son sumamente positivos dentro de una sociedad. Significa también la pluralidad o la aceptación de ideas que sean diferentes, ¿no es cierto?, a las que yo puedo tener. Y aceptarlas y vivir dentro de un mismo entorno hace, ¿no es cierto?, que la sociedad se enriquezca con la diversidad de posturas, no con una postura única que se trata de imponer, ¿no es cierto?, a través de la fuerza o a través de leyes que no permitan la libertad de expresión. En democracia sí se pueden dar ese tipo de manifestaciones, obviamente dentro de los límites que establece la ley. Por otro lado, la democracia constituye un régimen político que implica no solo una forma de gobierno y estructura económica social en el que todos los miembros de la nación están llamados a intervenir en su dirección, en pos del interés común. La idea de democracia implica también valores, actitudes y conductas democráticas. Eso es sumamente importante porque la democracia también se puede perder en la medida en que no hay un respeto, ¿no es cierto?, entre las diferentes posturas políticas o las diferentes como estamentos de la sociedad, la democracia también se va como quebrando, como fracturando. No es una cosa de que, yo nazco en un país y vamos, tengo la obligación o tienen la obligación de tenerme en un país democrático. No, la democracia es algo que se va construyendo con actitudes que si yo no respeto esas actitudes, la democracia va desapareciendo. Y eso es algo, ¿no es cierto?, que se da en el sistema político de manera bastante habitual. Y es el riesgo, ¿no es cierto?, que una sociedad puede correr, que de pronto, por ciertas políticas de intervención, por ciertas estructuras de gobierno, la democracia se empieza a fracturar y deja de existir. No es algo como que siempre va a estar, no, conlleva en que todos los ciudadanos eh, tengan ciertos valores o principios adheridos a esta forma de gobierno o a esta estructura de gobierno.
Dice, esto se entiende así, pues el fundamento de la democracia es el reconocimiento de la dignidad de la persona humana. Como todas las personas son merecedoras de respeto y consideración, la forma en que nos conducimos como sociedad debe respetar la opinión de todos. Y ahí entra un valor súper importante dentro de la democracia que tiene que ser con la tolerancia. Que tiene que ver con la tolerancia, con el hecho de respetar la opinión del resto, ¿no es cierto? De tolerar lo que es diferente a lo que piense yo y no excluirlo en un closet como algo que no se puede ver ni mostrar, porque me genera rechazo o porque va en contra de mis valores o mis principios. Las sociedades, ¿no es cierto?, de a poco van introduciendo diferentes principios valóricos, ¿no es cierto?, que se alinean con la forma de pensar. Sin embargo, eso no tiene que ser como sinónimo de, ¿no es cierto?, intolerancia de otra forma o de otros principios valóricos que también puedan ordenar a otra forma de pensar. Por ejemplo, si una sociedad tiene ciertos principios valóricos que están lejos de la religión, no por eso yo tengo que excluir a la gente que está cerca de la religión. Ellos también pueden, ¿no es cierto?, intervenir en las discusiones públicas mostrando sus opiniones desde ese estrato, que pueden ser tan válidas o mejores incluso que las mías que están en otro estrato. La democracia, en cierta medida, trata de abolir los peldaños sociales. No que su opinión esté más arriba que el resto y que nadie se la pueda, ¿no es cierto?, tocar. No. En democracia no debería existir esta como superioridad moral que muchas personas tratan de imponer desde sus ideas, porque eso sería intolerancia. Tenemos que buscar entre todos, ¿no es cierto?, un consenso de acuerdo a lo que usted puede pensar y lo que el otro puede pensar. ¿Y cómo se buscan esos consensos? A través de los mecanismos que tiene la democracia, que pueden ser, ¿no es cierto?, la legislación, las leyes, que se puedan votar, ¿no es cierto?, los parlamentarios que me puedan representar, de acuerdo a ciertos programas que ellos buscan en cierta medida propiciar. Cuando uno elige un presidente, el presidente habla de un programa de gobierno. Y ese programa, ¿no es cierto?, tiene ideas de carácter político, valórico, bla, bla, bla. Y ellos proponen ciertas cosas y eso le puede parecer bien a cierto grupo de personas y mal a otro grupo de personas. Pero en cierta medida la democracia se construye a través de las votaciones donde la voz de la mayoría es la que impera. En el caso, por ejemplo, de la última elección en Chile, la voz de la mayoría fue de un 50 y tantos por ciento a favor de Piñera con su programa, en contra de un 40 y tanto que sacó Guille porque su programa no convenció, qué sé yo. Eso fue democrático. Ahora, la gente que queda, ¿no es cierto?, en esta parte en la cual no gana, por decirlo de alguna manera, igual tiene que aportar a la discusión pública y se compone de lo que, en cierta medida en política, uno reconoce como oposición. La oposición, ¿no es cierto?, tiene que frenar, tiene que hacer su tarea de frenar ciertos proyectos que a ellos les parecen que no son adecuados para la mayoría de la ciudadanía, etcétera. Es como en cierta medida se va moviendo la democracia, ¿se dan cuenta? Siempre dentro de un marco institucional de tolerancia, de respeto y de pluralidad. Imponer, ¿no es cierto?, otras cosas por otra vía es quebrar la democracia, como la violencia, por ejemplo. La violencia no es un como ingrediente propio de la democracia. Yo puedo ir a una manifestación, ¿no es cierto?, pero en la medida en que esa manifestación toma la arista de, ¿cómo podríamos decir?, de saqueo, de destrucción a la propiedad de otras personas, eso ya empieza a fracturar y erosionar la democracia propiamente tal. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? ¿Se entiende? ¿Chiquillos? Sí, sí se entiende, ya. A ver, Francisco Cubillos, ¿cuál sería entonces la característica esencial valórica de la democracia? ¿Cuál sería el valor esencial de la democracia? Valor, me refiero como algo moral. Francisco está ahí. que, que da la opción de elegir candidatos. Ya, eso sería como, en cierta medida, la libertad, ¿no es cierto?, política. Pero un valor que tiene que estar presente en la democracia, ¿cuál sería?
así como la comprensión, el respeto. ¿Cuál crees tú que hemos nombrado acá como el valor esencial? La igualdad. Ya, la igualdad ante la ley. La tolerancia es el valor principal que tiene una democracia, que tiene que tener una democracia. La tolerancia que genere diversidad dentro de un sistema social. Eso les tiene que quedar claro. O si no, se parecería a cualquier cosa, pues. Se parecería a una dictadura, se parecería a un totalitarismo, y los pueblos no la buscarían. Todo país, en el fondo, siempre aspira a tener una democracia. No aspira a tener, ¿no es cierto?, una dictadura, no aspira, ¿no es cierto?, a tener alguien sobre su cabeza que no le deje hacer lo que una persona quiere hacer. Ya. En el origen histórico-filosófico, o filosófico-histórico. Bueno, la democracia, como muchas otras ideas, ¿no es cierto?, importantes, tienen su origen histórico en la Grecia antigua, alrededor del siglo VII, VI antes de Cristo, en el cual luego de muchos procesos históricos o hitos históricos diferentes, fue, ¿no es cierto?, dándose a luz una idea distinta de concebir el orden de la sociedad. Luego de que pasaran por tiranías, ¿no es cierto?, aristocracias, monárquicas, donde el poder estaba en cierta medida determinado por una sola persona como absoluto, se dieron cuenta a través de la filosofía, ¿no es cierto?, que el hombre era capaz de tener voluntad y autonomía y a partir de ella organizarse entre todos para levantar una voz que diera como el orden que ellos querían a la sociedad. Y así es como surge desde una perspectiva filosófica la democracia, que en una primera instancia, si bien recibía el nombre de demos y kratos, se la conocía como isonomía, que significaba igualdad ante la ley. Ese es el primer precepto en la Grecia clásica, o que establecen los griegos, especialmente en Atenas, que define a la democracia respecto a otros tipos de gobierno que pudieran estar en ese momento, ¿no es cierto?, imperando. Esta igualdad ante la ley, ¿no es cierto?, es lo más representativo que empieza a definir a la democracia. ¿Qué nos dice Pericles, que es del siglo V antes de Cristo y que es considerado, ¿no es cierto?, como dice ahí por los historiadores, como el paradigma del hombre democrático y auténtico adalid de la denominada democracia ateniense del siglo V antes de Cristo? Antes de Pericles, ¿no es cierto?, también hubo otros importantes, Solón, ¿no es cierto?, que es quien también estructura la democracia en Grecia anteriormente, donde se le consideraba dentro de los 7 sabios, donde hay preceptos en los cuales empieza a regir, ¿no es cierto?, esta idea, que vuelvo a repetir, era esta idea de igualdad ante la ley. ¿Qué es lo que dice Pericles? Tenemos un régimen político que no emula las leyes de otros pueblos, y más que imitadores de los demás, somos un modelo a seguir. Su nombre, debido a que el gobierno no depende de unos pocos, sino de la mayoría, es democracia. En lo que concierne a los asuntos privados, la igualdad, conforme a nuestras leyes, alcanza a todo el mundo, mientras que la elección de los cargos públicos no anteponemos las razones de clase al mérito personal, no anteponemos las razones de clase al mérito personal, conforme al prestigio de que goza cada ciudadano en su actividad, y tampoco nadie, en razón de su pobreza, encuentra obstáculos debido a la oscuridad de su condición social si está en condiciones de prestar el servicio a la ciudadanía. Esto lo toma Tucídides, que es un historiador antiguo, ¿no es cierto?, respecto a un discurso que dio Pericles, ¿no es cierto?, en el siglo V antes de Cristo como definición de democracia. Ahí hay varios puntos, ¿no es cierto?, que se establecen, que en el fondo, el primero es que es el gobierno, ¿no es cierto?, de la mayoría, no de unos pocos. Si ustedes vieron el video, y espero que así haya sido, si no, al terminar la clase le echan un vistazo porque no dura más de 3 minutos, la democracia en Grecia en un principio tenía como una forma de ser muy diferente a la que es la actual, que uno conoce. En Grecia existían todavía los esclavos, ¿no es cierto? Y no todos los ciudadanos, si bien existía este concepto de isonomía, de igualdad ante la ley, podían ejercer su poder político. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, ni las mujeres ni los niños podían participar en asamblea y votar, ¿no es cierto?, dentro de lo que podía ser la elección de los representantes.
Los metecos, que eran como los extranjeros, ellos los denominaban así, que venían de otras, ¿no es cierto?, ciudades a vivir ahí, tampoco tenían esa posibilidad de elección. Sin embargo, los metecos sí eran considerados, por ejemplo, para defender la patria si en algún minuto la ciudad se enfrentaba a una guerra. Los esclavos tampoco tenían la posibilidad, menos aún, ¿no es cierto?, de participar en la vida democrática de elecciones. Ahora, ¿cómo se estructuraban? Los magistrados, ¿no es cierto?, se elegían por sorteo entre los ciudadanos, ¿no es cierto?, de las dos clases más ricas. Existía lo que se denominaba la isegoría en las asambleas, donde todos los ciudadanos, ricos y pobres, tenían el mismo derecho a expresarse, y se condenaba a los ciudadanos, ¿no es cierto?, a través de lo que se llamaba ostracismo, cuando eran considerados, ¿no es cierto?, como sospechosos de poner en riesgo a la polis. La polis es la ciudad. En todo caso, la ciudad que siempre se renombra como origen de la democracia es Atenas. Preguntas hasta acá. ¿Hay preguntas? Marco, Daniel, Francisca, Gabriel, que no lo veía hace tiempo. Qué alegría saber que ya se está incorporando. Bienvenido. Lo mismo la Alexia. Me faltó solamente la Fernando, hoy día parece. Chiquillo, eso es como a grandes rasgos la democracia desde una perspectiva, una definición general, y ahora viéndola, ¿no es cierto?, desde una perspectiva filosófica histórica. Tiene que quedarles claro desde la perspectiva filosófica, que después de muchas vicisitudes, de muchas como gobiernos de carácter tiránico, monárquico, ¿no es cierto?, los griegos llegaron a la conclusión que el hombre era capaz de gobernarse a sí mismo y de imponer este mismo gobierno a sí mismo dentro de una ciudadanía. Y eso es lo que constituyó como asambleas. Y las asambleas, ¿no es cierto?, en la cual participaban todos los hombres, no así esclavos, metecos, mujeres y niños, elegían, ¿no es cierto?, cierta forma de ordenación que estaba dada por tribunales populares, por ciertos magistrados, ¿no es cierto?, y ellos ordenaban cómo funcionaba la ciudad. Eso es lo que se denominó en primera instancia como democracia, en la cual regía un principio que anteriormente no existía, que era el de isonomía, que era esta igualdad ante la ley para todos. No solamente que unos fueran castigados de determinada manera y otros de otra, u otros se eximieran a través de privilegios que podía darles, ¿no es cierto?, su riqueza, sino que todos tenían que ser iguales ante la ley. Ese es como el principio de la democracia antigua. Ahora, pregunta de reflexión. ¿En qué se diferencia la democracia antigua de la que conoces tú? ¿Conservan similitudes? Por ejemplo, si yo les pregunto al vuelo, así a ver, a Gabriel que se está incorporando, ¿usted estaría de acuerdo, por ejemplo, en que los extranjeros que llegan a Chile voten de manera inmediata, sin que lleven mucho tiempo en el país, por ejemplo? ¿Qué piensa usted? ¿Se me escucha? Yo pienso que no deberían votar, po, porque al fin y al cabo es un presidente para Chile nomás, po. Ya, muy buena su aportación. ¿Alguien piensa O diferente a lo que puso Gabriel? Continúa, ¿quién, Gabriel, po? si quieres decir algo. Eh, que pienso que, o mínimo deberían tener un cierto tiempo viviendo acá en Chile, po. Ya, perfecto. Que conocieran mejor cómo funciona el sistema, que se armaron una idea de lo que es el país. Exacto. Por ejemplo, Ariel, ¿tú estás de acuerdo o piensas algo distinto? ¿Está el Ariel? Se fue, nos abandonó. Bueno, chicos, son preguntas de ese tipo, ¿no es cierto? Las que en cierta medida la democracia tiene como problematizadoras. Porque claro, alguien podría decir que no es democrático, excluir a cierto grupo, ¿no es cierto? Y otras personas podrían decir que sí. La democracia tiene hartas cosas en contra y hartas cosas a favor. Primero vamos a ir analizando la próxima clase diferentes tipos de democracia. Y después vamos a ver las críticas a la democracia. Y ahí, ¿no es cierto?, vamos a confluir con ciertas ideas que están relacionadas un poco con lo que señaló el compañero Gabriel,
yo en cierta medida también considero que de pronto debiesen haber ciertas exigencias de voto para las personas que no pertenecen, ¿no es cierto?, al país y que están acá en Chile por ciertos motivos personales, otros por motivos político-económicos que han venido acá, ¿no es cierto? Y que debieran tener, si bien la condición de ciudadano, sí tener ciertos requisitos para participar en. Ya, chiquillos, dejamos la clase acá. Nos vemos el jueves y ahí vamos a ver diferentes tipos de democracia. Si alguien tiene dudas, me consulta antes de que cerremos la sesión. Ya son las 1:05. Ah, aquí está el Ariel. Yo pienso que no deben votar porque si solo han estado un poco de tiempo, no conocen el país como nosotros. Mucha gente piensa muy similar a ustedes. Yo leí varias como estadísticas al respecto. De hecho, mucha gente se opone incluso que a chilenos que están en el extranjero voten a través de medios electrónicos, porque dicen que alguien, por más que sea chileno, si está viviendo, ¿no es cierto?, en Europa, no va a entender cómo está funcionando el país en su interior y su decisión va a ser como fuera de contexto de lo que podría ser una realidad nacional. Ya, estamos muy bien, chiquillos, ya. ¿Más preguntas? ¿Respuestas? ¿Lo dejamos hasta acá? Si no hay más preguntas, nos vemos el jueves, chicos. Cuídense mucho. Chao, chao. A los que nombré, recuerden revisar si me enviaron la tarea, por favor. Al principio de la clase.